se nos pide que evaluemos las integrales indefinidas dadas o que determinemos los antiderivados. En esta lección usaremos el método de la sustitución en primer lugar, tenemos la integral de 3x a la séptima dividido por el cubo de la cantidad x a la octava más 9 de x. Al realizar la sustitución en u, siempre queremos analizar la función integrando, y reconociendo si establecemos parte del función integrando igual a u, área diferencial u coincide con la parte restante de la función de integrando, y a menudo cuando tenemos parte de la función integrando elevada a una potencia, vamos a igualar la base. Tenga en cuenta que en este caso, igual a x al octavo más 9, debemos reconocer el derivada va a ser de grado 7, que coincide con el numerador. Así que en este caso, vamos a igual a x al octavo más 9. Al dejar que u sea igual a x al octavo más 9, observe que el denominador es ahora solo hasta el tercero, y nos queda con 3x hasta el séptimo de x. El siguiente paso es determinar el diferencial u y ver si coincide con la forma de las partes restantes de la integral. El diferencial u es igual a la derivada de x al octavo más 9 con respecto a x veces de x, lo que nos da 8x a la séptima de x. Y ahora mirando hacia atrás a la integral, tenemos 3x hasta la séptima de x, no 8x a la séptima de x. Así que lo que podemos hacer aquí es resolver de x a la séptima de x. Para ello, dividimos ambos lados por 8. Simplificando, ahora sabemos que 1/8 du es igual a x hasta el séptimo de x. Si 1/8 du es igual a x al séptimo de x, podemos reemplazar x por el valor séptimo de x con 1/8 du. Y luego toda la integral será en términos de t. Tenga en cuenta que todavía tenemos este 3 aquí, que podemos tener en cuenta. Si tenemos en cuenta los 3, tener 3 veces la integral, y luego x a la séptima de x es igual a 1/8 du, vamos a descomponer el 1/8. Y luego tenemos el diferencial u, y nos queda un dividido por, el denominador ahora es u hasta el tercero. Observe que todo está en términos de usted ahora. Y tenemos una integral mucho más sencilla. Vamos a reescribir esto como 3/8 veces integral de, escribamos un dividido por u al cubo como u a la potencia de menos 3 du. En este formulario podemos aplicar el regla de integración de poder, que nos da 3/8. Multiplicado por u a la potencia de menos 3 más 1, que es menos 2 dividido por menos 2 más c simplificando en términos de u, observe que tenemos menos 3/16. U a la potencia de menos 2 más c, y ahora necesitamos escribir esto de vuelta en términos de x, donde sabemos que u es igual a x a la octava más 9. Así que en términos de x, tenemos menos 3/16 multiplicado por la cantidad de x al octavo más 9 elevado a la potencia de menos 2, más c también escribamos esto utilizando un exponente positivo. Esto es igual a menos 3 dividido por el producto de 16, y el cuadrado de x hasta el octavo más 9. Y por supuesto, todavía tenemos más c. A menudo escribimos el resultado de una integral indefinida, o antiderivada, usando f grande de x. Así que sigamos adelante y digamos f grande de x es igual a menos 3 dividido por el producto de 16, y el cuadrado de la cantidad de x al octavo más 9 más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Y para nuestro segundo ejemplo, tenemos la integral de 6 dividida entre la sexta potencia de x más 4, de x. Si u es una función de x, parece claro aquí, tendrías que ser x más 4. Así que si u es igual a la cantidad de x más 4, observe ahora que el denominador va a ser u a la potencia de 6, y nos quedan 6 de x. Luego determinamos el diferencial u. El diferencial u es igual a la derivada de la cantidad de x más 4 con respecto a x veces de x, lo que nos da un de x, o simplemente de x. Tenga en cuenta que en este caso, podemos simplemente sustituir de x por du. Escribir la integral en términos de t, podemos factorizar el 6, dándonos 6 veces la integral de un dividido por u hasta el sexto, du. Sigamos adelante y escribamos esto utilizando un exponente negativo. Esto es igual a 6 veces la integral de u al poder de menos 6, diferencial u, que es igual a 6 veces u a la potencia de menos 6 más 1, que es menos 5, dividido entre menos 5 más c simplificando en términos de u, tenemos 6 5 u negativo para el potencia negativa 5 más c. Que en términos de x es igual a menos 6 5 multiplicado por la cantidad de x más 4, elevada a la potencia de menos 5, más c.
Al escribir esto usando un exponente positivo, tenemos menos 6 divididos por el producto de 5, y la quinta potencia de x más 4. Y, por supuesto, todavía tenemos más c. Lo que significa f de x grande, de nuevo, es igual a menos 6 dividido por el producto de 5, y la quinta potencia de x más 4. Más c se trata de la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Así que cualquiera de estos los antiderivados se pueden comprobar diferenciando f grande de x, de nuevo, para verificar que el resultado es la función de integrando dada. Espero que esto te haya resultado útil.